Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Farsa electoral en Venezuela, en opinión de Francisco Guerrero Aguirre. En la OEA, los países de las Américas se unen para enfrentar desafíos comunes. Presentación de las y los candidatos a la CIDH para el periodo 2026-2029. Sigue estos pasos y accede gratis a los cursos del PIFJ OEA. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, compartió su opinión en el periódico mexicano Excelsior. Queridas lectoras y lectores de Excelsior, como cada semana, en Punto de Equilibrio, este espacio de reflexión sobre la democracia, nos referimos en esta ocasión a lo que sucedió en Venezuela el pasado domingo, donde se llevaron a cabo elecciones regionales que, por supuesto, han sido consideradas por quienes saben de democracia como una gigantesca farsa. Y decimos que es una farsa porque vienen precedidas de actuaciones verdaderamente vergonzosas por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, de manera particular algo que se debatió mucho durante los últimos meses, que fue el no reconocimiento del triunfo de Edmundo González en las elecciones presidenciales del año pasado. Toda esta situación se da en un marco donde la oposición nuevamente se ha visto dividida. Un segmento, podríamos decir, de alguna manera colaboracionista, encabezado por Enrique Capriles, decidió participar en este tongo electoral, a pesar de que estas elecciones siguen organizadas por un Consejo Nacional Electoral que carece de toda legitimidad y que fue incapaz de reconocer la voluntad de las venezolanas y los venezolanos en las urnas el año pasado. De manera contrastante, María Corina Machado y su fuerza opositora decidió llamar a la ciudadanía a que no participara en esta farsa, en este fraude electoral, convencida de que ellos ya habían expresado su voluntad el año pasado y que, a pesar del no reconocimiento, ella, que se encuentra en la clandestinidad, sigue luchando por hacer que en Venezuela algún día regrese la democracia. Los resultados son los que esperábamos: una participación muy baja, votos manipulados por el régimen, y esta participación que yo llamaría vergonzosa por parte de algunos opositores que, con tal de convalidar su participación, se prestan a estas tretas de la dictadura. Todo esto con la mirada impávida de la comunidad internacional. Qué lástima que las voces que deberían alzarse en contra de este tipo de excesos permanezcan silentes. En la OEA, los países de las Américas se unen para enfrentar desafíos comunes. Hoy, esta organización es el guardián regional en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Los países se han comprometido con estos valores a través de instrumentos legales como la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos y todas las demás convenciones interamericanas. Nuestro trabajo es mantener los más altos estándares. Debemos ser objetivos, analizar los hechos, denunciar cuando veamos corrupción, inequidad o amenazas a la libertad. En esos casos, no podemos ser neutrales.
more than 100 years since the inauguration of this building, the OAS headquarters, our institution still brings together the peoples of the Americas to address our responsibilities as a partnership of nations. As we look to the future, our work must also focus on the construction of a positive agenda that continues to favorably impact millions of lives every day. Respuestas y comentarios finales del candidato Carlos Bernal Pulido de Perú en sesión extraordinaria del Consejo Permanente para escuchar las presentaciones de las y los candidatos a la CIDH para el periodo 2026-2029. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo quiero dar las gracias a todos los embajadores y las embajadoras por estas maravillosas preguntas. La verdad, 4 años serían muy poco para poder responderlas como ellas merecen. Sin embargo, en estos 7 minutos me voy a restringir a 7 puntos principales. En primer lugar, y es muy interesante ver cómo desde orillas distintas hay coincidencias, por ejemplo, el embajador de Argentina y el representante de Honduras hablaron de lo mismo, es decir, de la falta de confianza y falta de neutralidad y objetividad que se percibe por lo menos de la Comisión Interamericana. Sobre esos aspectos yo creo que hay 3 puntos muy importantes y es: 1, la Comisión debe aplicar con estricto rigor las normas convencionales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que son las que los estados han aprobado y han ratificado. 2, debe obrar con pruebas, con base en pruebas y en evidencia. Y en tercer lugar, debe tener un apego a su mandato. Ahí coincido con el embajador de Argentina que hace alusión al informe de libertad religiosa, y para quienes estén interesados en mi punto de vista, les solicito, los envío a que lo refiero a mi voto disidente frente a ese informe sobre libertad religiosa. Esto tiene conexión con un segundo punto que fue muy amablemente presentado, por ejemplo, por el embajador de Bolivia, que tiene que ver con el aspecto de la colegialidad. Yo quisiera decir lo siguiente: desde luego que la colegialidad es necesaria, pero la colegialidad no significa unanimidad. Desde luego que en muchos casos es posible encontrar soluciones de consensos que vienen, como decía mi colega colombiana María Clara Galvis, después de un diálogo que a veces toma horas o días, etcétera. Eso lo sé muy bien, no solamente lo conozco muy bien, no solamente por este trabajo, sino por mi anterior trabajo como magistrado de la Corte Constitucional colombiana. Sin embargo, yo creo que en su sabiduría, los creadores de las normas del sistema, es decir, de la Convención y del Estatuto de la Corte y de las reglas procesales de la Corte, han dejado abierta la posibilidad para los votos razonados, que son votos en los cuales los comisionados manifiestan desacuerdos, casi siempre parciales, que llevan a la transformación del sistema, podrían llevar a lo que el representante de los Estados Unidos llamó tangible reforms, o reformas tangibles, no solamente en la práctica de la Comisión, sino también en relación a los aspectos de fondo. En ese punto, por ejemplo, son muy conocidas las reflexiones del profesor de NYU, Jeremy Waldron, en su magnífico libro Democracy and Disagreement, y también los maravillosos votos razonados de jueces, o votos disidentes de jueces de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que han hecho historia por cambiar las reglas del derecho, para citar uno solamente, el de la juez Ruth Ginsburg en el caso Shelby County sobre la violación de los derechos de voto de las mujeres. Tercer punto, ¿cuáles son los temas en la agenda? 1, cambio climático, pero además, ¿cómo puede esos objetivos de cambio climático equilibrarse con la necesidad de respetar otros derechos, como por ejemplo la sostenibilidad energética, el apoyo a Haití, cómo
los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, de los que hablaba el embajador de Granada, deben seguir siendo una prioridad, más otros temas como por ejemplo el que el embajador de Colombia trajo a colación, y es el de cómo regular la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Mi cuarto punto tiene que ver con la relación con los estados, y para eso yo creo que nosotros podemos aprender de una magnífica experiencia sudafricana de la Corte Constitucional de Sudáfrica, que es el llamado, lo voy a decir en inglés, meaningful engagement, que en español podría ser algo así como involucramiento significativo, que tiene que ver no solamente con la perspectiva de hablar y de dialogar con los estados, sino de involucrar a los estados en la creación de las soluciones, y no solamente en la creación, sino también en la implementación de las soluciones a largo plazo. Esa es la mejor medida de seguimiento que puede haber. Los estados tienen una prioridad epistémica, saben mejor cómo resolver los problemas de derechos humanos, y lo único que tiene que hacer la Comisión es involucrarlos significativamente en una conversación o en una deliberación para que las reformas y las recomendaciones sean implementadas. Mi quinto punto, de acuerdo con la existencia del margen de apreciación, no sé si ustedes saben, pero la idea de la doctrina del margen de apreciación fue lo que salvó al sistema europeo de derechos humanos. Mi sexto punto, cómo combatir el atraso procesal. Yo creo que la embajadora de Costa Rica puso algunos puntos sobre la mesa muy importantes, como la idea de operar un sistema tecnológico mejor, que Gaia avance, incluso incluya mecanismos de inteligencia artificial, el rechazo ilímine de algunas peticiones, y por qué no ensayar algo como lo que existe en la Corte Europea de Derechos Humanos, que es la idea de los casos piloto, es decir, casos similares a los cuales se les da una solución que se aplica a todos ellos. Y en los últimos 37 segundos me voy a referir a mi último punto, que es el tema de presupuesto. Yo creo que en etapas de escasez es cuando las empresas y también las instituciones como la CIDH tienen que mostrar su valor agregado. Es decir, cuando los estados se den cuenta de que la CIDH no es una mera obligación, sino que la CIDH agrega valor por los trabajos que tienen, pues se van a ver mucho más motivados a contribuir al sistema, y esas contribuciones son los que harán viable ese trabajo hacia el futuro. Muchas gracias. Sigue estos pasos y accede gratis a los cursos del PIFJ-OEA. ¿Sabes cómo inscribirte a nuestra plataforma educativa? Sigue estos pasos. Paso 1. En el buscador de Google, coloca el siguiente URL. Paso 2. En el menú de la página, haz clic en Plataforma Educativa y selecciona Formación. Paso 3. Desplázate hacia abajo y haz clic en el botón Ir ahora. Paso 4. En la siguiente página, haz clic en Regístrate ahora. Paso 5. Completa el formulario con tus datos personales: nombre, apellido, nombre de usuario, correo electrónico y contraseña. No olvides guardar tu contraseña en un lugar seguro. Paso 6. Una vez registrada, serás llevada al escritorio. En la esquina superior izquierda, haz clic en Cursos. Paso 7. Encuentra el curso que te interesa y haz clic en el recuadro Inscripción en el curso. Y listo. Ahora puedes comenzar tus clases. Paso 8. Si vuelves al escritorio, encontrarás tus cursos inscritos en la parte inferior o en el menú de abajo en Cursos. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.